Aleluya. Amén. Vamos un momentico a la palabra, rapidito. Aleluya. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15 al 21. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos ahí? Aleluya. El 15, vamos a comenzar por el 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia, dile al hermano que está a tu lado, repite conmigo, los que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. Amén. Ya, vamos a seguir leyendo, no repita conmigo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, y el hermano está a tu lado, sobreabundó la gracia. Aleluya. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive. Aleluya. Quiero decirte que el evangelio del reino no te condena. El evangelio del reino, amén, no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con legalismo. El evangelio del reino no te limita. El mensaje del evangelio del reino no te deprime. El mensaje del evangelio del reino no te frustra. El mensaje del evangelio del reino te empodera, te capacita, te levanta, te restaura. Amén. Para que puedas cumplir con tu asignación en esta tierra. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, el reino de los cielos es un reino de gracia. Es un reino de gracia. ¿Qué dice la palabra en Hebreo 4:16? No lo busquen los que están anotando. 4:16. Es una exhortación, es un mandato. Dice, acércate. Acercaos confiadamente al trono del Rey. ¿Cómo es este trono? ¿Un trono de qué? De gracia. Es una exhortación, es un mandato. Acércate, acérquense confiadamente al trono de la gracia, para que haya gracia y misericordia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente, amén, confiadamente al trono de la gracia. Amén. El reino de los cielos es un reino de gracia. De gracia. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Dile, hermano, ninguno de nosotros merece la salvación. Quizás tú me puedes decir, no, yo no califico. No soy la persona adecuada para predicar el evangelio del reino, para extender el reino, para establecer el reino. Quizás no
puedas pensar o puedas decir, no califico, no soy la persona adecuada, no soy la persona correcta, pero quiero decirte que a Dios no le interesa para nada tu condición. Dios no está mirando, escucha, te la vas a dar la fuerte. El Señor quiere que tú entiendas, amén, que no importa en la condición que tú estés, no importa por lo que hayas pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa, a Él no le interesa tu pasado. Dios no está buscando corazones perfectos para usarlos como instrumento para establecer y extender el reino. Dios está buscando gente dispuesta. Amén, gente dispuesta. Gente dispuesta. Amén, gente dispuesta a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo no estoy en este lugar porque soy mejor que tú. Yo no estoy en este lugar porque soy el hombre adecuado o la persona correcta o la persona más calificada. Estoy en este lugar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque un día le dije, cuenta conmigo. Estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a ir donde me mande, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Y es por la gracia de Dios que hoy estás en este lugar. Es por la gracia de Dios que hoy estamos en este lugar. Jesús vino predicando el evangelio del reino. Y hacemos énfasis en esto. El reino de los cielos nada tiene que ver con la religión. Los sistemas religiosos te condenan. Los sistemas legalistas te acusan. Hacen más énfasis en el pecado y en tu error que en la gracia de Dios. La gracia de Dios. Escucha. La gracia de Dios no te limita. La gracia de Dios te recibe tal y como eres. Porque la misma gracia que te recibe tal y como eres es la misma que tiene el poder por el amor de Dios y la misericordia de Dios para cambiar y transformar tu corazón. Es la gracia de Dios. Jesús vino predicando el evangelio del reino y vino predicando acerca de un modo de vida diferente. Cómo vivir una vida diferente, cómo vivir una vida de éxito, una vida de victoria, una vida de progreso. Y cuando hablamos de esta manera, no estamos diciendo para nada que van a haber ausencia de problemas. Una vida de éxito, una vida de victoria, una vida de conquista, amén, está saturada también de desafíos, de problemas, de batallas, de guerra, amén. Pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al príncipe de este mundo, lo vencí en la cruz. Lo vencí en la cruz y lo he puesto debajo de tus pies. Pero Jesús no solamente vino predicando acerca de una vida mejor, de cómo vivir una vida poderosa, exitosa, sino también cómo orar para que esa vida, amén, se manifestase en nuestras vidas. Por eso les enseñó a los discípulos, ahora dice, cuando oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Dile, hermano, un reino de gracia. Venga a tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en mi vida. Como en el cielo, así en mi matrimonio, así en mi familia. Porque cuando el reino de Dios viene, como es un reino de gracia, cambia y transforma los corazones. El diablo no quiere que nosotros como hijos de Dios entendamos o recibamos la revelación de lo que es la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos lo que es la gracia de Dios, cuando nosotros recibimos la revelación de lo que es la gracia de Dios, automáticamente caemos rendidos a los pies del Señor. Amén.
y disponemos nuestro corazón para amarlo con todo el corazón. ¿Por qué? Porque entendemos que no merecemos nada. Entendemos que por nuestras acciones, por nuestros errores, por nuestros pecados, lo que merecemos es la muerte, lo que merecemos es la condenación eterna. Pero por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, hoy estamos aquí en este lugar. Por gracia. Dile, hermano, está a tu lado, estás aquí por la gracia de Dios. Estás de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Date la puerta y se la va a dar. Por eso Hebreos 4:16 es una exhortación para que confiemos en el Señor, para que confiemos en nuestro Padre Celestial y nos acerquemos a Él. Nos acerquemos a Él y recibamos de Él, amén, su gracia y su misericordia para el oportuno socorro. Quiero decirte, escucha esto, muchas veces podemos rechazar a las personas por cómo son o lo que son. Muchas veces nosotros humanamente queremos que la gente cambie, antes de venir a Cristo, cuando no somos nosotros los que cambiamos a nadie. El Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Cuántos han leído el pasaje? No vamos a ir ahora, quiero adelantar porque queremos terminar temprano. Escucha esto. ¿Cuántos han leído el pasaje de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un ladrón, cobrador de impuestos, se hizo rico robando y estafando a la gente. Pero cuando Jesús llega, Zaqueo está subido en un sicómoro, en un árbol alto, porque era pequeño de estatura y quería ver a Jesús, porque había escuchado mucho hablar de Jesús, quería verlo. Pero cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, baja, porque hoy vamos a comer juntos, hoy tú y yo vamos a compartir. Y qué curioso que Jesús conocía el nombre de Zaqueo. Dile: Jesús te conoce a ti mejor que tú mismo. Amén. Y cuando Zaqueo baja y se acerca al Señor, lo lleva a su casa, comparten juntos. Allá van los religiosos. Los religiosos empezaron a decir: ¿cómo es posible? Dice que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Maestro. ¿Cómo es posible que esté compartiendo, que esté comiendo con el hombre más pecador del barrio? Porque para los religiosos, Zaqueo primero tenía que hacer un acto de arrepentimiento, llorar y retorcerse y remorderse, para después entonces acercarse a Jesús. Pero a Jesús no le importó nada de eso. Jesús le dijo: hoy vamos a compartir. Hoy voy a comer contigo en tu casa. Espérate, ahora te la vas a dar. Cuando ese pecador, ese ladrón, ese cobrador de impuestos fue puesto a la presencia de Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, tuvo una experiencia con Jesús, al momento dice: la mitad de mis bienes las voy a repartir, se las voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, si a todo el que le he robado, se lo voy a devolver al doble. Fue la gracia de Dios, fue la presencia de Jesús, fue una experiencia con Jesús lo que cambió el corazón de este hombre. Muchas veces nosotros por ignorancia nos convertimos en piedra de tropiezo. La gracia de Dios, quiero que entiendas que la gracia de Dios, del griego charis, significa aceptación, significa acceso. Tiene varios significados. Y es la gracia de Dios, la misma gracia que te acepta tal y como eres, es la misma gracia que tiene el poder para cambiar y transformar tu corazón.
Jesús no era enemigo de los pecadores. Sus enemigos era el sistema religioso. Su enemigo, amén, los enemigos de la presencia de Jesucristo son los religiosos, el sistema religioso. Que ni ellos entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a nadie. Pero Jesús, dice la Biblia, dice mi Biblia, que Jesús era amigo de pecadores, de prostitutas, de alcohólicos, de gente desahuciada. Dátela fuerte, dátela fuerte. Amén. Porque la Biblia dice que lo vil y menospreciado de este mundo vino a buscar a Jesús. A lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Qué vino a traer? Un reino. ¿Qué vino a buscar? Él decía, los que se creen sanos no tienen necesidad de médico. Y dice que se sentaba con prostitutas, con alcohólicos, con pecadores, compartía con pecadores. Amén. La gracia de Dios, la gracia de Dios, amén, no te condena. La gracia de Dios tiene el poder para cambiar y transformar y sanar los corazones. El evangelio del reino no es para condenar a nadie. El evangelio del reino no desecha a nadie. El evangelio del reino no pone una limitación a nadie. El reino de los cielos recibe a todo el que venga con un corazón sincero. Lo recibe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El evangelio del reino, amén, empodera a sus hijos, nos empodera, nos capacita, nos entrena, nos da las armas correctas, nos empodera para que nosotros, amén, podamos cumplir nuestra asignación en esta tierra. ¿Cuál es la asignación de cada uno de nosotros como hijos de Dios en esta tierra? ¿Cuál es? Fajarnos con el mundo, fajarnos con la gente. ¿Cuál es nuestra asignación? ¿A qué Dios nos ha mandado a nosotros? A establecer el reino de los cielos y a extender el reino de los cielos, a predicar el evangelio del reino a toda criatura. Escuchaba un testimonio del líder principal de la iglesia satánica en uno de los estados en Estados Unidos. Era el líder principal de la iglesia satánica, que adoran a Satanás, a Lucifer, satánica. Que cuando ese hombre escuchó el mensaje del reino, predicado bajo la unción, la gracia y la misericordia de Dios, cayó de rodillas llorando. Cayó de rodillas llorando y se bautizó ese mismo día. Amén. Muchas veces nosotros queremos retorcer el brazo a la gente. Queremos cambiar a la gente y transformarlas por las fuerzas antes de que llegue a Cristo. Tráelo a Cristo. Guíalo a Cristo, guíalo al trono de la gracia, guíalo a la presencia de Dios, exponlo a la gracia como Mateo, exponlo a la presencia de Dios. Y la gracia de Dios, verá que la gracia de Dios es más que suficiente, amén, para tocar, para cambiar y transformar el corazón más duro que exista. Amén, porque servimos a un Dios de amor y de misericordia. Dice que su gracia es más que suficiente. Su gracia. Un don, como el pasaje que leímos, un don que recibimos de Dios, un don que no merecemos. La gracia de Dios es un don inmerecido.
La gracia de Dios es el poder de Dios haciendo en nosotros y logrando por nosotros aquellas cosas que humanamente no podemos hacer. Es la gracia de Dios. ¿Cuánto lo cree? La gracia de Dios. Dale un aplauso al que vive por los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Santo, aleluya. Santo eres, Señor. Dile, hermano, que está a tu lado, el reino de los cielos no es algo del futuro. Aunque es algo del futuro, dile, también es del presente. Porque el reino de los cielos está entre nosotros. Porque el reino de los cielos ha llegado, está entre nosotros. Amén. Porque en el reino de los cielos tenemos la oportunidad de vivir una vida diferente, una vida poderosa, una vida gloriosa, una vida extraordinaria. Amén. Dile, una vida superior. Y con esto no quiero decir que somos superiores a nadie ni mejores que nadie. El apóstol Pablo decía, hablando de los pecadores, dice, yo soy el más grande, yo soy el primero de los pecadores, porque perseguía a la iglesia de Jesucristo. Los teólogos hablan del reino de los cielos como algo del futuro, no el reino cuando venga. Entonces cuando venga el reino vamos nosotros a disfrutar de los beneficios del reino. No, ya el reino, Jesús dijo, el reino ha llegado, el reino está en la tierra. Y ya hay, dile, hermano, está a tu lado, hay una parte de esa herencia que ya nosotros podemos recibir aquí en la tierra. Amén. Como la salvación, la liberación, la sanidad, la provisión, el propósito de Dios. En la cruz del Calvario, escuchen, en la cruz del Calvario Jesús murió y derramó su preciosa sangre. En la cruz del Calvario, allí venció al diablo, allí lo expuso y lo exhibió públicamente derrotado. ¿Para qué? Para que nosotros recibiésemos la herencia eterna. Porque la provisión más importante de la cruz es la salvación. La provisión más importante que nosotros hemos recibido directamente de la cruz es la salvación. Y la salvación nos habla de una herencia eterna del reino de los cielos. Cuando tú eres salvo, te conviertes en coheredero juntamente con Cristo del reino de los cielos, de la herencia eterna. Amén. Dásela fuerte, se la va a dar. Por la fe en el sacrificio de Cristo, en su sacrificio, automáticamente te conviertes en un hijo del reino. Automáticamente te conviertes en un heredero. Cuando nosotros hablamos de reino, amén, y necesitamos entender y conocer qué es el reino de Dios, cuáles son los principios del reino. Cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que tú necesites como hijo del reino serán añadidas. ¿Qué necesitamos? Salvación. ¿Qué necesitamos? Sanidad. ¿Qué necesitamos? Liberación. Pero cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, si Jesús está diciendo que es lo más importante, la acción más importante en nuestra vida, la acción más importante que nosotros podamos hacer con relación a Jesucristo, a su reino, es buscar su reino. ¿Y qué significa esto? Más buscar el reino de Dios y su justicia. Significa que necesitamos conocer y entender los principios del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué es la justicia de Dios? Porque habla de un reino y habla de su justicia. Dice la Biblia, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en justicia, paz y gozo. En la Biblia las cosas no tienen un orden por casualidad. Nadie, absolutamente nadie,
podrá experimentar paz verdadera y gozo verdadero si no entra en la justicia de Dios. Porque el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. Miren, una vez el Señor me decía, necesitas bendecir a los que te maldicen, bendecir a tus enemigos. Yo decía, Señor, pero yo los bendigo. Bendícelos, Señor. Bendecir significa servirle. Bendecir significa que si tu enemigo necesita un vaso de agua, dáselo. Bendecir significa que si tu enemigo necesita ayuda, dásela. Dice la Biblia, porque ascuas de fuego pondrás en tu cabeza. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento y más grande. Y a tu prójimo, y a tu prójimo, y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Dile, hermano, ¿quién es tu prójimo? El que me lleva la postica de pollo, el poquito de aceite, el que me lleva la bendición, solamente. Quiero decirte, para que entiendas en este día, que tu prójimo, sea quien sea, aun cuando practique cualquier religión contraria a la tuya, aun cuando sea musulmán, el que sea que persigue a los cristianos, dice que tu prójimo, sea quien sea, es la persona inmediata a ti con una necesidad. Amén, dásela fuerte.